Vamos a hacer un boceto de una casa en perspectiva cónica oblicua para ver la disposición de las sombras. Si por ejemplo partimos de que el horizonte es este, primero lo hacemos un poco marcando líneas generales. Entonces tenemos por ejemplo este es el horizonte y a partir del horizonte hacemos alguna ortogonal para que no se nos tuerzan las líneas. Por ejemplo aquí una línea vertical, otra vertical de referencia y aquí otra por ejemplo. Bueno, tenemos ahí tres verticales y vamos a hacer por ejemplo aquí. Entonces tenemos por ejemplo aquí una esquina de la casa, vamos a ponerla mejor hacia adentro. Aquí otra línea vertical, bueno, no es que haya quedado muy vertical. Manteniendo la equidistancia hacemos una fuga desde este punto. Ahora por ejemplo vamos a coger aquí otra fuga, va hacia aquel punto. Vamos a coger aquí la fuga, otra vez hacia este punto, corta en este punto, otra vez hacia aquella fuga, otra vez, y aquí una otra vertical. Vamos a verla algo más mayor. Por ejemplo aquí hay que ver que más o menos son las líneas paralelas para ir más rápido sin escuadra ni cartabón. Hacemos otra línea hacia aquella fuga y lo mismo aquí, con lo cual ya tenemos dos bloques, ¿no? Bueno, ahora sí, por ejemplo, mantenemos que vamos a hacer la parte de atrás, pues vendría por aquí y por aquí. Bueno, tenemos una casa en forma de L. Y ahora, por ejemplo, si empezamos a poner algunos elementos, por ejemplo, una puerta, pues por aquí. Vamos a ponerla, por ejemplo, hasta aquí. Y alineando ahí con un pequeño ventanuco. Y esta misma altura la vamos a coger aquí para poner allí detrás otra ventana. Y lo mismo aquí, corta aquí, fugamos. Bueno, cogemos aquí otra, podemos seguir manteniendo las mismas alturas. Con lo cual aquí tendríamos, por ejemplo, una ventana. Y aquí lo mismo, para esta altura, hacia aquella fuga. Y ahora hacia aquella fuga tenemos aquí el punto de corte para poner aquí otra ventana también que tenga la misma altura. Bueno, y a partir de aquí, por ejemplo, ponemos un tejado, punto medio del cuadrilátero, diagonales, vertical. Aquí cojo el punto, voy a traerlo hasta aquí para que se vea el tejado. Entonces pongo ahí arriba otra ventana. Entonces para que nos corte aquí sabemos que sobre una línea, nos alejamos un poco, sobre una línea vertical tenemos la fuga del tejado. Porque pertenece al mismo plano, pertenece a este plano y este plano tiene la línea del horizonte aquí. Entonces cogemos la fuga ahí sobre esa línea. Aquí fugamos hacia aquel punto que llamaremos F1, F2, esto F3. Lo voy a llamar por números para sintetizar. Pues este sería el plano que va a cortar a otro plano aquí. Entonces aquí, por ejemplo, voy a colocar, hacer aquí, por ejemplo, otro tejado. Entonces, necesariamente la fuga de esta línea
caerá a igual distancia por tener ambas la misma pendiente. Llamaré a este punto F4, este F3. Bueno, ya sé que el tejado viene por aquí y ahora el grosor del tejado también vendrá por aquí. Entonces esto hacia F1 viene por ahí, y ahora donde la cumbrera, la parte baja de la cumbrera corte aquí detrás, pues a partir de este punto también haremos una fuga hacia ahí, de manera que este punto está alineado con F2. Por tanto, esto va a bajar hasta aquí. Bueno, entonces tenemos ya los dos detalles del alero desde este punto. Y ahora esta línea vamos a hacer, por ejemplo, aquí otro tejado. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí el cuadrilátero, la intersección. Bueno, podemos coger aquí como siempre. Línea vertical y aquí coger un tejado. Pues otra vez la fuga en este caso está sobre esta vertical, ya que este cuadrilátero tiene su horizonte ahí. Bueno, entonces este tejado iría para allá, lo que pasa que ahora este tejado continúa. Para saber cuál es más largo podría prolongar este punto, alinearlo con este punto, alinear ambos. Veo que se va a cortar muy lejos, ¿no? Entonces en el momento en que se corte, si alineo también este punto máximo con este, veo que realmente pues este va a quedar más alto, ¿no? De hecho también si fugo, otra forma más rápida de hacerlo, si fugo por aquí detrás y fugo por aquí, al levantar una vertical, pues veo que esta línea realmente queda por encima de esta. O sea, al fugar esto hacia aquel punto y esto hacia aquel punto, veo que esta queda por encima, por lo tanto esto está más alto. Eso quiere decir que este se va a insertar en el otro, provocando aquí una lima olla, y este pasa por encima. Bueno, para saber la intersección entre dos tejados lo pongo aquí. Lógicamente no lo vamos a calcular, habría. Entonces tenemos, por ejemplo, estos dos tejados. Hay varias formas. Una de ellas es, por ejemplo, pues considerar planos de sección a la misma altura. Entonces ambos se cortan en un punto y ese punto es de intersección. Teniendo este punto y este, ya tengo esta recta y esta dirección es esta. Otra forma sería, pues por ejemplo, tengo aquí un tejado y sigue esta dirección, esto corta, esto viene por aquí, esto viene por el punto medio, esto sigue la misma dirección y corta aquí, por lo tanto la intersección es esta. Bueno, esa sería otra forma. En fin, de esta manera obtendríamos allí la intersección de ambos tejados. Bueno, una vez que tengo esto, también esto cortará aquí, vamos a hacer que tenga la misma profundidad hacia abajo el alero, entonces viene por aquí y esto corta aquí. Bueno, este parece, el hecho de que parezca mayor quiere decir que esto, al estar hecho a ojo, pues este punto nos cae muy bajo, ¿no? Entonces para que quedara menos bajo habría que tener a lo mejor esto más hacia aquí, de manera que cortara antes. Entonces, lo corto antes, como estaba hecho a ojo, y llega hasta aquí, y ahora hacia F1 y corta esta aquí, de manera que esta medida era igual de grande aquí abajo para esta fuga. Por lo tanto, si la cumbrera viene hasta aquí, pues esto lo vamos a ampliar hasta aquí, y esto hacia aquella fuga, y esto hacia esa fuga, con lo cual ya tenemos aquí el tejado. Bueno, tenido ya los dos tejados, entonces ya rápidamente vamos a
sale aquí cierto grosor. Con la intersección aquí. Aquí lo mismo. Y aquí hacia abajo. Y aquí la parte de atrás. Aquí hacia aquella fuga. Aquí corta ahí detrás, hacia la otra fuga ahí detrás. Ahí, hacia aquella fuga. Esto cortaba aquí, decíamos que este era más alto si no recuerdo mal. Así que continúa por allí detrás. Bueno, y aquí esta línea, aquí ahora esta. Bueno, tenemos ya nuestra casa. Hay que marcar esta línea. Marcamos aquí, por ejemplo, una ventana y vamos a poner aquí, imaginando que el piso termina aquí, una zona aguardillada aquí. Como vemos, esto no está centrado, ya que esto venía hasta aquí. Vamos a hacer que parezca centrado. Habría que utilizar puntos métricos para hacerlo centrado. Bueno, por último vamos a hacer un rápido cálculo de sombras. Entonces, por ejemplo, aquí poner una especie de camino, una acera, todo por aquí. Y aquí el camino en paralelo. Y aquí la puerta fugando hacia aquel punto. Bueno, si mantenemos, vamos a hacer aquí esta línea. También. Bueno, si así mantenemos que, por ejemplo, la sombra de este punto cae, vamos a ponerla aquí, por ejemplo. Entonces tenemos, si por ejemplo tengo esto vuela, hay que ver cuánto vuela, hay que tener las proyecciones de esto. Para eso habría que haber hecho las vistas, pero bueno, lo vamos a hacer así a ojo. Entonces tenemos la proyección sobre el suelo de esto, proyectamos este punto, lo mismo aquí, y ahora proyectamos este punto, con lo cual tenemos también la proyección de este punto, y vamos a hacer que, por ejemplo, corte al horizonte en este punto. El plano vertical corta aquí, eso quiere decir que corta a la casa aquí, y vamos a hacer aquí sobre esta vertical la fuga de los rayos, por lo tanto cae aquí. Bueno, para no complicar, es el plano de atrás, no llenar todo de líneas, vamos a hacerlo un poco más alto. Entonces cae aquí. Eso quiere decir que la sombra de esta línea será una paralela que va hacia F3. O sea que viene todo por aquí. Y esto, o sea que tenemos aquí estos dos puntos. La sombra de las verticales hacia aquí. O sea que la sombra es esto. Y la fuga de los rayos hacia aquí. Por lo tanto, la sombra es esto. Fuga ahora hacia aquel punto y aquí unimos. Con lo cual, esta es la sombra. Aquí tenemos que, si visto desde arriba, esto sigue esta sombra, ahora está así. Entonces, la sombra aquí queda de este lado. Entonces, aquí ya no hay nada que proyectar. Lo único, aquí para la profundidad. Esto fuga hacia este punto. Corta por detrás la proyección
y provoca aquí la sombra. Bueno, aquí se ve más claro, fugamos, corta aquí, vertical y aquí hacia abajo, hacia aquí, hasta que corte al muro aquí detrás. Y lo mismo con esto, corta aquí detrás, vertical y esto hacia abajo, aquí. Todos tendrían la misma profundidad si tienen el mismo grosor, el muro. Entonces decía, tenía aquí esto, esta línea por detrás, quitando el grosor este, cortaría aquí. Por tanto, la sombra viene desde este punto hasta este, aquí. Y por tanto, la sombra de esta línea será una paralela. Bueno, tenemos la sombra de esto. Y ahora tenemos la sombra de este punto. Este punto tenía la proyección aquí, cortaba aquí, necesariamente tendrá este punto. Y ahora, si este punto tiene su sombra aquí, a partir de aquí, la sombra de estos puntos, vamos a coger uno cualquiera, por ejemplo esto, corta aquí, levanta una vertical y esto fuga hacia este punto. O sea que en realidad como corta aquí, realmente corta al muro en este punto. Entonces a partir de aquí habrá que, teníamos este punto que era el del final, conviene sacar algún otro, vamos a hacer otro más sencillo. Tenemos el del punto final que corresponde a este. Cojamos otro más hacia aquí. Hacemos la horizontal, la vertical, fugamos y corta aquí. Levantamos una vertical y esto hacia este punto. Bueno, eso quiere decir que viene por aquí la sombra. Hasta llegar al punto del final que decíamos que, como la sombra de esto viene por aquí, ahora habrá que ver el punto del final que decíamos que quedaba aquí, en este punto. Bueno, pues la sombra de esta línea será, por ser un plano paralelo, si está bien dibujado, una línea paralela aquí. Y a partir de este punto, donde corte aquí a la línea detrás, unimos con ese punto. Y este triángulo se proyectará aquí abajo. Habría que hacer lo mismo con el plano de atrás, ya no lo vamos a hacer. Bueno, y ahora aquí tenemos, si por ejemplo cojo este punto, una vertical, corta aquí, vertical y fuga hacia este punto. Nos queda aquí, por tanto la sombra de esta línea será una paralela hacia aquella fuga. Mientras que la sombra de esta línea será otra paralela hacia aquella fuga, de manera que donde termina esta empieza esta. Son distintas, ¿no? O sea, si hemos calculado este punto, ahora una paralela a esta fugará hacia aquel punto. Y necesariamente, pues si teníamos este punto, que era la sombra de esto, donde cortaba aquí a esta línea por detrás, uníamos con esto. O sea que tendríamos este punto y luego esta, que no tiene nada que ver. Bueno, vamos a darle unas sombras. Bueno, también faltaba, por ejemplo, este punto tiene su proyección a partir de este punto aquí. Fugamos, corta aquí, vertical, decíamos que era este punto y fugaba hacia aquí. O sea que corta aquí, por lo tanto la sombra de esta línea será una paralela hacia aquella fuga. Bueno, vamos a darle con esto. Ya que es algo pequeño y
podríamos equivocarnos. Y por encima las sombras. Todo esto quedará en sombra por estar debajo. Y esto también proyectaba su sombra ahí. Todo esto quedaba en sombra. Cortaba aquí detrás. Y ahora esto fugaba por ahí arriba y un poco más abajo aquí. Y aquello hacia aquella fuga. Aquí quedaba esto con igual sombra que esto y todo esto quedaba en sombra. Y todo esto también. Bueno, se puede revisar, por ejemplo, este punto que era el que más venía por aquí. Bueno, casi se puede decir que caía en la esquina. No, viene por aquí, levantamos una vertical y ahora hacia la fuga aquí. La sombra de esta una paralela. Habíamos calculado aquí otro y venía hasta este punto, que tenía la proyección aquí, levantábamos vertical y aquí hacia abajo. Bueno, queda un poco más abajo. O sea que esto quedaría un poco más abajo, entonces esto también vendría un poco más abajo. Bueno, eso es lo que se proyecta de sombras. Habría que ver, revisar a ver si falta alguna. Bueno, vamos por último a reforzar líneas. Marcar, por ejemplo, aquí las de la ventana y aquí igual. Por ejemplo, aquí una persiana y aquí proyectando aquí algo de sombra por debajo. Y aquí también. Y esto también proyectará su sombra. Lógicamente esto, por estar en un plano de atrás, habría que hacer lo mismo sobre el plano de atrás, esto que hemos hecho. Y lo normal es que baje más la sombra hacia aquella fuga. Esto más oscuro, ahí no llega la luz tampoco. Lo mismo aquí, igual que en esta ventana. Aquí se proyecta. Bueno, ya para concluir, solo decir que allí donde hay entrantes, más intensidad para los oscuros, lo mismo aquí. Y lo mismo aquí. Vamos a oscurecer esto un poco, más entrante, más oscuridad. Lo mismo aquí, por ejemplo. Entrante aquí, pues lo mismo. Aquí igual, más entrante, pues más oscuro. Y lo mismo aquí. Y aquí. Bueno, y ahora, ¿qué sería más ortogonal? Parece que la luz viene más así. Entonces eso quiere decir que aquí tendría un tono sutil, pero diferenciado, por supuesto, de la zona de sombra.
O sea que este tono sería más oscuro para la casa. Por tanto, todos los planos paralelos a ese plano tendrán más oscuridad, sin olvidar que esto es la oscuridad que se proyecta. Aquí más intenso. Lo mismo este paralelo a este, pues aquí le damos tono también suave. Y aquí también. Aquí también. Bueno, si por ejemplo marcamos aquí algún detalle más, pues por ejemplo hacia aquí, esta línea, por ejemplo esta, aquí varias así que vayan hacia aquella fuga, y lo mismo aquí, podemos tomar la referencia de una y a partir de aquí hacer las demás. Y voy a hacer aquí, por ejemplo, detalles para todo esto aquí. De manera que aquí pondríamos pues también todo yendo hacia aquella fuga, todas estas líneas del tejado, y aquí con la cumbrera también algo. De manera que aquí pondríamos todas las tejas. Y lo mismo aquí, fugando hacia aquella fuga. Y aquí todas las tejas. Pues marcando aquí, pues habría que hacerlo con detenimiento bien, pero bueno, por rapidez. Bueno, por último vamos a darle el contraste aquí para estos detalles. Podríamos homogeneizar como siempre, pues aquí un tono, intentar que fuera lo más homogéneo posible y aquí más oscuridad. Igual. Entonces ahora sí que habría que marcar bien el oscuro para diferenciar pues toda esta zona que era más oscura. Esto también. Esto también. Y aquí igual. Lo mismo aquí, etcétera. Y aquí. Y esto de aquí. Viendo también que pues decíamos más oscuros para los entrantes. Aquí.
este tono aquí también era... Por ejemplo, zona de luz aquí. Esto venía por aquí. Y esto por aquí. Podemos darle más contraste, por ejemplo, por aquí. La zona baja de las persianas. Lo mismo, por ejemplo, por aquí. Aquí. Y aquí igual. Fugando todas hacia aquel punto de fuga, el F3. También más contraste aquí para el entrante, para aquí. También aquí habrá más luz que aquí, entonces este tejado debería ir más oscuro, al margen de todas las líneas que se vayan poniendo por aquí. Bueno, y por último, allí donde nos pasamos con el oscuro, pues limpiar, por ejemplo, por ahí, por aquí. Por ejemplo, por aquí o por aquí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Se podría dar más tonos, por ejemplo, aquí si queremos pues terminar un poco el resto de lo que es el suelo, etcétera, pero bueno, poner aquí otra línea y aquí también. Tiene un asa, pues la sombra que proyecta el asa. Quizás demasiado fuerte el tono. Que no
toque tanto el oscuro. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Una especie de boceto. Allí donde hay zonas que quedan un poco claras, pues unificar para que no quede a manchas. Como por ejemplo aquí. Y luego definir un poco más, por ejemplo, la sombra tiene que estar más definida. Era la sombra de este punto, la sombra de esta línea, hasta allá detrás. Y luego por ahí detrás también una línea recta. Lo mismo aquí también. Esto era donde corta aquí la pared, iría hasta ese punto. Luego la sombra de esto era aquí un pequeño fragmento. Y ahora la sombra de esto también cortaría el muro, por ejemplo, por aquí. Eso quiere decir que si cortara el muro por aquí, subiría hasta el punto de donde sale. Esto definido también. Y luego esta línea, por ser paralela, fugando hacia ahí abajo. Vamos por allí también para la cumbrera. Bueno, pues lo dejamos entonces aquí.